Estás escuchando el podcast Movilízate. Este es un recurso de Palabra de Vida que te ayudará a profundizar en tu fe. En este podcast traemos a líderes del ministerio de todo el mundo que conocen la realidad del joven cristiano de nuestros días. En el programa de hoy tenemos a... Hola, el Movilízate es un podcast de Palabra de Vida y estamos ahora en una serie de episodios Discípulos que hace discípulos. Tenemos un invitado especial ahí en esta serie de episodios. Tenemos a Josh Edwards. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast y siempre es un placer hablar de Jesús y su modelo y cómo hacer discípulos como él. Entonces, gracias. No, muy bien. Y acá también tenemos a Reisi Acevedo. Juliano, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en el segundo episodio de la serie Discípulos que hacen discípulos. Y en el episodio pasado estuvimos haciendo un resumen de las 4 sillas del discipulado. Y Josh nos estaba contando un poquitito de qué se trata cada silla. Y para resumir, tenemos la primer silla, que es la silla del perdido, la persona que todavía no conoce a Jesús. Y la invitación que Jesús le hace a esta persona es: ven y ve, ven y conoce quién soy yo, Jesús, ¿no? La segunda silla es la silla del creyente, ¿no? Del que puso su fe en Jesús. Y Josh hablaba y mencionaba acerca de: tenemos una responsabilidad en esta silla de crecer con relación a Dios y crecer con otros, ¿no? Y la invitación que Jesús le hace a esta persona en esta silla es: sígueme. La tercera silla es la silla del obrero o del siervo. Jesús le hace una invitación especial a esta persona que está sentada en esta silla y es: andá y pescá hombres. Andá y pescá hombres. La responsabilidad del siervo, la responsabilidad del obrero. Pero muchas veces nos quedamos allí. Pero hay una cuarta silla. La cuarta silla es la silla del que hace discípulos. Y la invitación de Jesús es que puedan llevar y hacer mucho fruto, ¿no? Y el fruto lo produce Dios. Entonces, este es el resumen, el repaso del episodio pasado. Y ahora nuevamente vamos a entrar con Josh Edwards. Él está sirviendo en una iglesia local como pastor de jóvenes, pero también con un ministerio que se llama Sunlight, un ministerio que ha sido de bendición y es de bendición para muchos otros ministerios. Y él va a estar compartiendo con nosotros hoy acerca de la silla número 1 y la silla número 2. Josh. Sí, estas 2 sillas son los primeros pasos en hacer discípulos. Entonces, tenemos, como Reci nos dijo, que en la silla número 1 hay una persona perdida. Y decimos esta palabra que son perdidos porque no es que nosotros tenemos que encontrarlos, ¿verdad? Porque están alrededor de nosotros en todas las áreas de la vida, pero es que Dios quiere encontrarlos. Dios quiere invitarlos a venir y ver. Y Él quiere usar a nosotros. Entonces, una persona que está perdida necesita una persona que es creyente, que es obrero, dar esta invitación. Pero una persona perdida, son perdidos porque Jesús dice que son perdidos. En Lucas capítulo 15 nos da unos parables de cómo una persona puede ser perdido, y en cada uno podemos ver que esta persona tiene un montón de de valor, eso. Y tienen un montón de valor y eso es muy importante para todos, entender que esta persona tiene un montón de valor en los ojos de Dios. Entonces, si yo llego más tarde y este papel que no tiene nada está en el basurero, no digo que este pedazo de papel está perdido, pero si mi teléfono llega y está en el basurero y no lo puedo encontrar, sí está perdido porque tiene valor. Algo es perdido si tiene valor. Entonces, estas personas tienen un montón de valor en los ojos de Dios y los quiere mucho, y por eso es un parte del mandato de hacer discípulos. Y ese es el primer paso, primera silla
en el proceso de hacer discípulos. Qué Entonces, excelente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que la gente del mundo como está rechazada o no tiene valor y realmente a los ojos de Dios ellos son muy importantes, ¿verdad? exacto. Son increíblemente importantes y eso es cómo debemos ver a estas personas. Si eres creyente o obrero en estas otras sillas, ver cómo Dios lo ve a estas personas. Josh, si yo soy un líder en una iglesia local o tengo familiares que están perdidos, ¿qué necesita el perdido para poder pasar la segunda silla? ¿Y qué necesito hacer yo para ayudar en ese proceso? Sí, y creo que es obvio que lo que Jesús invitó, esta invitación a ven y ve, era una invitación a entender el Evangelio, ¿verdad? Y poner su fe en Cristo. Entonces, entender las buenas noticias que Jesús va a morir por sus pecados y Él es la única manera a tener relación con Dios. Y cuando tienes fe en Jesús, ese es el momento que ya eres creyente, que ya crees, ¿verdad? Que tienes esta fe en Jesús y quién eres. Y como una persona que quiere alcanzar a estas personas en silla número 1, es muy importante, ¿verdad? Primeramente, como ya dijimos, verlos como Dios los ve, pero también entender que la llamada no es ven y ve mi iglesia, ¿verdad? No es ven y ve a un edificio, ¿verdad? No es ven y ve tampoco a mí, ¿verdad? Pero sino las cosas en mi vida que son ejemplo de Jesús y quién Él es. Y cuando lo invitamos a ver a Jesús, eso es cuando ellos pueden realmente entender y decidir, ¿verdad? Por ellos mismos si quieren venir a poner su fe en Cristo. Esa es la manera que debemos verlos, pero también invitarlos a algo muy específica como lo hizo Jesús. Entonces yo le invito a que conozcan a Jesús. Les presento Jesús. No una filosofía, no un ministerio, no una iglesia. Jesús. Excelente. Sí, precisamente. Y lo importante en esa invitación es que yo como creyente y obrero por muchos años, yo no sé todo de lo que es Jesús o Dios o todo de la Biblia y he estudiado por muchos años, pero sé un poco y sé más que una persona que es perdida, ¿verdad? Entonces yo puedo invitarlos a entender lo que yo entiendo, a creer en lo que yo entiendo de quién es Jesús. Y si eres creyente y has pasado tiempo estudiando la Biblia y entendiendo más de Dios y Jesús, entonces eso es la invitación. Explícales lo que usted ya sabe, lo que usted ya entiende, lo que usted ya tiene fe en, si es Jesús. Y esa es la invitación. Ven y ve lo que yo conozco de Jesús. Y es interesante que muchas veces nosotros pensamos que el evangelismo es un evento, es un momento específico, pero en realidad yo creo que mientras más nosotros entendemos de Cristo, mientras más lo amamos, más realmente vamos a ser intencionales en el hecho de hacer la invitación a las personas que están alrededor de nosotros, ¿va? Nuestros vecinos, amigos, parientes, todas las personas que están alrededor de nosotros, ¿va? Hacer realmente esta invitación de ven y ve, ¿va? Sí, y creo que es un poco triste que a veces en la vida ponemos todo esto pressure, la presión de que tengo que siempre estar con las palabras perfectas y todo, pero vea lo que Jesús dice, ven y ve, ¿verdad? Esas son las únicas palabras en Juan capítulo 1 a los primeros discípulos, que solamente ven y ve. Y después lo explicó
de quién era Él. Y no tenemos que tener las palabras perfectas ni nada, porque es una obra del Espíritu en la vida de otra persona y no es una obra que yo puedo hacer, ¿verdad? Sino esta persona tiene que oír, ¿verdad? Yo tengo que decir con palabras el Evangelio, pero ellos tienen que tener el corazón abierto, pero también el Espíritu tiene que convencerles que sí necesitan alguien para salvar. Excelente, Josh, muchas gracias, muy claro. Creo que el concepto está de la primera silla, de la invitación de Jesús. Necesitan el mensaje de salvación de Jesús, el Evangelio. Y luego pasamos a la silla 2. Todos aquellos que ponen su fe en Jesús pasan a la silla número 2, se convierten en creyentes, ¿no? Y en esta silla número 2, Josh, ¿podés explicarnos y hablar un poquito de ella? Claro, en silla número 2 tenemos alguien quien es creyente, entonces ya creen, ya han ponido su fe en Cristo y en Él solamente para su salvación, para su relación con Dios, lo que nos explica la Biblia. Entonces si una persona es creyente, lo que Jesús invita con esta persona es para seguir a Jesús. Sí, sígame. Entonces en Juan capítulo 1, usted puede verlo un poco más tarde, pero en Juan capítulo 1 vemos que Jesús invita a ven y ve a los primeros discípulos y después sígame en los versículos que siguen. Entonces es muy rápido. Cuando ya hemos recibido a Cristo, aceptado a Cristo, entonces la segunda cosa para hacer es empezar a seguir a Él. Y seguir a Él es crecer. Es crecer, la mejor manera de pensarlo para mí, porque es muy simple y lo vemos cada día, es pensar en un bebé, ¿verdad? Y Jesús usa este lenguaje, usa el idioma de que cuando una persona pasa de ser muerte a ser vivo, ¿verdad? Es como un nuevo nacimiento, que ya es un bebé en su fe, que ya tiene fe, pero es un bebé, entonces tiene que crecer. Y hablamos en Sun Life, en la organización donde yo trabajo, en 5 maneras, y yo creo que estas son como broad, ¿verdad? Grandes áreas en que puedes crecer, pero son en identidad. Tienen que crecer en su identidad, entendiendo quién eres como hijo de Dios, ¿verdad? Quién eres como una persona que es una nueva creación, una persona que es salvado, una persona que tiene claridad con su misión en su vida ya. Pero tiene que entender estas cosas de identidad, y si no lo entiendes, es muy difícil crecer en las otras áreas. Porque yo siempre uso el ejemplo de mi hija, porque en esta área donde nosotros vivimos, me imagino en mucho del mundo, que el mundo está diciendo a mi hija que tiene 7 años, esta es tu identidad, usted es fea, usted no es inteligente, usted no puede hacer nada que es importante en la vida, que es importante en el mundo, y no es siempre a propósito de los alrededor, pero es lo que dice los amigos y las otras personas. Entonces es importante para mi esposa y yo para hablar y decir a ella qué es su identidad, qué significa ser Clara Edwards en este mundo. ¿Quién eres? Eres bellísima, eres inteligente, eres atlética, usted puede hacer lo que usted ponga su mente, y eso es que significa ser Clara Edwards. Esta es su identidad, y si nosotros no hablamos su identidad, entonces ella va a creer las cosas del mundo, y eso es exactamente lo que pasa a un creyente que es bebé, ¿verdad? El mundo dice muchas otras cosas sobre su identidad, pero esas cosas no son verdad.
sino tenemos que ver en la Biblia qué es su identidad. Entonces, identidad, caminar, tenemos que caminar por fe, ¿verdad? No por lo que podemos ver en lo material, pero no por fe. Identidad, caminar, hablar, tenemos que entender cómo hablar, sino no solamente con Dios, pero también con otras personas, ¿verdad? Con palabras que son amables, que no son, ¿verdad? Que no tear down, que no rompen a las otras personas, pero sino solamente que build up. Siempre que les anime, que les anime, sí. Entonces, hablar en esta manera, pero también hablar con Dios, ¿verdad? Entender la importancia de orar y oír también. Entonces, identidad, caminar, hablar. Estoy pasando. ¿Cuáles son las otras que tenemos? Las otras dos. ¿En qué manera tiene que comer? ¿Verdad? Comer. Porque como bebé ya necesitamos la alimentación de la comida. Entonces tenemos que comer la palabra, pero entender cómo comer la palabra, ¿verdad? Porque si comemos la palabra y no entendemos lo que estamos leyendo, podría ser un poco messy, ¿verdad? Así que, sí, y entonces tenemos que comer, pero entender, y por eso necesitamos alguien en nuestra vida que pueda discipularnos, ¿verdad? En estas 4 áreas, y la última es limpiar. Cuando comemos y entendemos el pecado en nuestra vida, tenemos que entender que como creyente ya estamos salvados, ya estamos limpiados de todo nuestro pecado, el pasado, presente y futuro, pero tenemos que limpiar de eso, tenemos que confess nuestros pecados. Confesar, gracias. Palabra fácil, ¿cómo puedo olvidar esta? Pero tenemos que confesar, ¿verdad? Nuestros pecados, además de que es muy importante que Dios, que entendemos, pero también que Dios oye de nosotros, que entendemos que tenemos pecado y no queremos pecar, pero somos humanos y eso es algo que pasa en nuestras vidas, además de que ya somos nueva creación en Cristo. Entonces, esas son las 5 áreas: identidad, caminar, comer, limpiar, y ¿cuál fue la que olvidé? Y hablar. Entonces ese era el quinto. Qué bueno, Josh. Muy lindo las 5 áreas, como dijiste, son áreas muy, muy, muy grandes y muy profundas. Y tomando el ejemplo del bebé, nosotros como los nuevos creyentes, los que pasan de estar perdidos a poner su fe en Jesús, a la silla número 2, tienen que crecer en estas 5 áreas. Y tomando el ejemplo de un bebé, qué interesante, un bebé nace y recibe el apellido de los padres, ¿no? El nuevo nombre, él entra al mundo sale del hospital con un apellido, ¿no? Y qué importante, me hace acordar de Jesús mismo cuando es bautizado. La voz del Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a través de Cristo en nosotros también escuchamos esa misma voz, que somos hijos e hijas amados por Dios, ¿no? La identidad, eso va a definir, como vos decías, Josh, el propósito, va a definir las demás áreas. Aprender a hablar con Dios, hablar con otros, aprender a caminar. Al comienzo un bebé gatea, luego se para, luego tropieza hasta que llega a correr. Luego tenemos limpiarse, ¿no? Yo tengo hijos, mi casa todavía huele a pañal, ¿no? Tienen que aprender a limpiarse, a ir al baño, ¿no? Y como dijiste, es un proceso embarroso de un nuevo creyente. Y por último era aprender a comer, ¿no? Aprender a primero recibe. Vos habías puesto este ejemplo, me acuerdo, hace unos años atrás, en la sesión que te tocaba, Josh. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de él se tomó una foto, ¿verdad? Sentado en una silla de bebé, y él dice: muchas veces le damos a los cristianos que tienen de tantos años de cristiano, que le damos de comer todavía
a una persona que físicamente es adulta, pero todavía no ha crecido y no ha madurado. Y sí, al comienzo tenemos que darle de comer a un bebé espiritual, pero a la larga tiene que aprender a comer solo. Entonces, muy linda, muy lindo, muy claro, creo yo, Juliano, el tema de las 5 cosas en la silla número 2 en las cuales tenemos que estar creciendo. No, excelente, y la verdad creo que a mí lo que me encanta es la idea de tener una línea de pensamiento en el sentido de cómo yo realmente como cristiano puedo madurar, puedo crecer. Y bueno, gracias Josh ahí por más este episodio. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy animado, muy expectante a los próximos episodios. Entonces este fue, gracias Reisi también, perdón por tu participación y por estar con nosotros. Y bueno, este fue ahí nuestro segundo episodio de la serie Discípulos que hacen discípulos. Y bueno, ahora en estos 2 primeros episodios nosotros hablamos mucho de aspectos personales y la idea que ahora en los próximos 2 episodios vamos a hablar en cómo influenciar las personas, cómo ser realmente en la práctica un discípulo que hace discípulos. Entonces no pierda nuestro siguiente episodio, le esperamos. Gracias por escuchar nuestro podcast Movilízate. Si quieres más información de nuestro ministerio, síguenos en nuestro Facebook, Palabra de Vida 1000, o escríbenos a nuestro correo movilizate@wol.org. Esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida.